Me llamo Alejo Ecube, soy de Zaragoza, de Barrio San José, afromañico, que digo. Vivo hace 20 y pico años, vivo en Mallorca, ahí he creado una empresa que se llama FDSA Desarrollo, es una empresa autogestionada. Tengo mucho amor al Agile, pero le tengo un poco de manía al Scrum, pero eso es un tema personal que me lo tengo que tratar, o sea, no, sin rencores. He estado mirando en mails antiguos a ver cuál era el primer momento que tuve contacto con el concepto de Agile. Y recuerdo que me llamó Gerard, que es un amigo, que es directivo técnico en un cliente, y me dijo, ostras, Alejo, tío, puesto que sois programadores, ¿sabes de Agile? Y digo, ostras, no tengo ni idea de eso. Dice, joder, pues tío, míralo porque te va a gustar. Hemos ido a Madrid a una formación de un tío muy buena, muy guay. Tiene un blog, ya te paso un mail. Y nada, me pasó este mail, en el 8 de junio de 2015. Me pone, no va con indirectas porque me mandó un mail de coding horror, tal. Y nada, pues me metí en el blog de este tío, muy guay, me gustó mucho. Y bueno, al final, bueno, le mandé este mensaje, ¿no? Le digo, ostras, tío, he visto eso de Scrum, Kanban, como que, no sé, le digo, ¿qué usas? No, pero yo creo que para FDSA nos va bien el Kanban, el Scrum ya de primeras ya empecé mal pie, y digo, ostras, qué movida, está chulo todo este rollo, vi que había ahí algo para nosotros, ¿no? Bueno, como os digo, como decía en el WhatsApp, o sea, como decía al principio, mi empresa se llama FDSA, es autogestionada. ¿Qué quiere decir eso? Yo monté la empresa en 2009, pero en 2013 fue una especie de renacer de la empresa, ¿no? Se llama FDSA porque es como si fuera que han quedado las teclas en los dedos del programador, de tanto programar. Es como un homenaje al programador, que no lo pilla mucha gente, pero bueno, yo estoy aquí para contarlo. Bueno, somos alrededor de unas 40 personas en la empresa y básicamente no tenemos jerarquías, no tenemos cargos, toda la gestión la hacemos de forma colaborativa. ¿Qué significa toda la gestión? Bueno, pues desde despidos, contrataciones, procesos de selección, vacaciones, evaluación de desempeño o revisión salarial. Todo lo hacemos con unos procesos, un sistema que lo hemos creado nosotros. Es un sistema que no es fijo, que es dinámico, lo vamos cambiando según las circunstancias y hemos llegado a la autogestión sin ser conscientes de ni que existía ese concepto de autogestión, ¿no? Fue todo por pura intuición. Y ese concepto de intuición lo tengo muy clavado, me identifica mucho a lo que ha sido nuestro proceso dentro de la autogestión. De hecho, mi libro, Autogestión, el manuscrito, aquí cuento pues, la mentalidad, los principios, los valores y el recorrido nuestro, ¿no? Y el manuscrito se llamaba Autogestión por intuición. Me gustaba esa rima, ¿no? O sea, yo soy muy fan de los cómics, de Ibáñez, de Mortadelo y Filemón. Entonces me sonaba Mortadelo y Filemón, agencia de información, ¿no? Me gustaba, autogestión por intuición. Me imaginaba estar así, una portada así. La editorial no estuvo muy de acuerdo y bueno, se quedó la cosa como autogestión, que bueno, yo creo que fue una buena decisión. ¿Y qué es la intuición? Pues he buscado una definición académica que dice, la intuición es una forma de conocimiento que aparece en la conciencia sin una deliberación obvia. No es mágica, sino más bien una facultad en la que corazonadas son generadas por la mente inconsciente que tamiza rápidamente a través de la experiencia pasada y el conocimiento acumulativo. Es decir, o sea, de forma inconsciente, nuestro inconsciente empieza a unir puntos y esos puntos al final generan nuevas ideas y nuevos conocimientos. Entonces, en nuestra intuición, yo haciendo un trabajo de ingeniería inversa, ¿qué puntos han sido los que hemos unido de forma inconsciente para que nos llevara a esa autogestión, ¿no? Y uno de los puntos que tengo muy identificado ha sido nuestro descubrimiento de Agile. Ese punto, digamos, dentro de lo que ha sido nuestra intuición inconsciente, más que un punto, ha sido un puntazo. Un puntazo. Como os decía, lo primero que
nos llamó la atención fue el Kanban, ¿no? Y bueno, compramos este libro, nos lo pusimos y nos pusimos manos a la obra. Y fue un antes y un después para nosotros. O sea, éramos pocos en ese momento, igual éramos, no sé, 4 o 5, pero fue empezar con ese tablero y de ser todo atascos, incidencias, no saber con qué estábamos, bloqueos, de repente la cosa empezaba a fluir, ¿no? Pero sin darnos cuenta, se estaban generando esos puntos, esas semillas con las que se iba conformando de forma inconsciente nuestra intuición. Una de las cosas que de forma inconsciente nosotros recibíamos era el concepto de la información compartida, ¿no? De repente era una cosa que todo pasaba por mí, yo cogía las tareas, las daba y yo hacía seguimiento y todo eso, y era un jefe agobiado, de repente no, la información era de todos y todos teníamos una visión de todo lo que teníamos en marcha. Después, adaptable. Nos gustó mucho el hecho de que Kanban fuera tan versátil, ¿no? Era simplemente siguiendo unas normas sencillas, luego lo podíamos adaptar a nuestro proceso y a nuestra forma de funcionar. Y de hecho no nos teníamos que adaptar nosotros a la herramienta, sino que la herramienta se adaptaba a nosotros. También sin jerarquía, ¿no? En el momento nosotros nos poníamos en el standard meeting y hacíamos seguimiento de nuestras tareas y no reportábamos a mí, que era yo el jefe, sino que era al conjunto, esa jerarquía, de forma inconsciente, ese punto se estaba diluyendo. La polivalencia, ¿no? El hecho de conocer las tareas que tenía el compañero, de repente nos damos cuenta de que también un programador podía hacer una tarea de un proyecto en el que no estuviera a cargo. Entonces ya podíamos utilizar esas habilidades para cosas que antes no lo podíamos hacer porque no veíamos esa foto. Y colaborativo, ¿no? Aunque luego os voy a contar un momento que para mí fue un hito significativo, pero sí que ahí empezamos a ver que a la hora de nosotros hacer seguimiento de las tareas, al hacerlo al equipo, es un mensaje que de forma inconsciente dábamos de que esa no era importante solo para el jefe o no era importante solo para la persona que está haciendo la tarea, sino que esa tarea, si había un bloqueo, si había un problema, si había tal, era una cosa del equipo, de todo el conjunto, y como conjunto lo resolvíamos. Y esto, información compartida, adaptable, sin jerarquía, polivalente, colaborativo, son características que pueden ser de nuestro modelo de autogestión o de autogestión en sí, ¿no? Y todo esto es una cosa que recibíamos, ¿no? Entonces nosotros mientras estábamos ahí con nuestros posits para aquí y para allá, nos damos cuenta que íbamos recibiendo esos inputs. A raíz de leer el libro de Kanban, es cuando descubrimos que la herramienta no venía del Agile, sino que ya venía del Lean, ¿no? Y que no venía del desarrollo de software, sino que ya venía de automoción, Japón, Toyota, todo eso. Entonces, quisimos saber más sobre Lean, ¿no? Porque estábamos muy ilusionados con todo lo que nos estaba dando el Kanban. Entonces, tuvimos la suerte de cruzarnos con este hombre que estaba por Mallorca, Luis Manuel García, era consultor Lean, un enfermo del Lean. Nosotros le rebautizamos como Luis Lean. Si le llamáis Luis Lean, vas a saber que habéis hablado conmigo. Y él estuvo como directivo con equipos de programación de más de 100 personas y también estuvo como directivo para empresas siderúrgicas. Con él hicimos consultoría, hicimos formación y lo que vimos yo en ese momento claro, yo no sabía nada de manifiesto Agile, ¿no? Yo solo sabía, claro, de Agile lo que había recibido es básicamente el Kanban y Scrum, ¿no? Y luego al meternos en Lean, pues vimos que era como una forma de pensar, una forma distinta de pensar, una forma distinta de entender la empresa, de entender lo que entregas, incluso una forma distinta de comportarse y de relacionarse, ¿no? Entonces, ahí vimos como casi una filosofía, ¿no? Y luego, basado en esa filosofía, había un conjunto de herramientas, pero un conjunto de herramientas a cargo de la filosofía, ¿no? Entonces, eso la verdad que eso nos entró en el ADN. Un momento para mí muy significativo fue un día hicimos una sesión y me dijo Luis Lean, me dice, oye, vamos a trabajar un proceso, pero el proceso más complicado que tengáis en la empresa. Y digo, hombre, es el proceso que en ese momento el proceso de facturación era un circo pero solo afectaba a 3, solo afectaba a 3 de los 12 que somos, ¿no? Y ahí me dijo una frase que a mí se me quedó clavada, que me dijo,
los procesos no son de las personas, los procesos son de la empresa y como empresa lo vamos a trabajar. Entonces, nos juntamos todos, los 12, hicimos un VSM, ¿no? El Value Stream Mapping, y vimos todo el proceso y también vimos que las soluciones salían o aguas arriba o aguas abajo, la mayoría de las soluciones. Entonces, lo que vimos para nosotros fue el darnos cuenta de que no es un proceso, sino que somos todos partes de un proceso, de un único proceso común. Y que el saber lo que hace el compañero es un avance para crear sinergias. O sea, para mí, si hubiera sido físicamente, era como si hubiéramos con una maza, ¡pah! Y nos hubiéramos cargado las paredes de los departamentos, ¿no? Y decir de repente, hey, mira, tira la pared, mira, ahí está tu compañero, cuéntale lo que haces, interésate por lo que hace y colaborar y hacer sinergias, porque en el fondo estáis haciendo el mismo proceso. Para mí fue un cambio de mentalidad total, ¿no? Y, como os digo, mucho camino fue el tema de la intuición, pero bueno, este caso pues fue un hito, ¿no? Digamos, dentro de nuestro camino a la autogestión, pues ha habido unos momentos, unas ideas, unas cosas que son los que nos han llevado a eso. Y, bueno, como son 20 minutos, lo resumo aquí, en el libro lo cuento más esto, pero lo quiero resumir, lo que para mí es más importante, ¿no? Lo cuento rápido, pero creo que es fundamental en el camino de hacer una empresa autogestionada. Creo que ha sido mi mentalidad, mis circunstancias y cómo yo quería que fuera mi vida, ¿no? Yo creo que en todo, ¿no? En cualquier cosa que hacemos, la mentalidad es básica, es lo principal. O sea, la mentalidad es lo que nos genera las emociones, la mentalidad es lo que nos hace entender la realidad de una forma o de otra, y creo que eso es básico, ¿no? Entonces, en unas organizaciones, yo creo que la mentalidad del fundador, que tenga más responsabilidad, pues no es lo más importante, pero es una cosa que mete modifica mucho lo que es la personalidad, ¿no? Conforma mucho lo que es la personalidad de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, yo en ese momento, mi rollo, pongo feliz, mi rollo era en ese momento la empresa más feliz del mundo, me gustaba eso de Chief Happiness Officer y eso, ¿no? Y entonces eso creo que queda importante. Ahora he cambiado un poco, ahora lo veo un poco distópico el que alguien se tenga que responsabilizar de la felicidad de otra persona, pero en ese momento estaba con eso, ¿no? Eso creo que es un factor importante. Otro era, yo no quería sacrificarme por la empresa, por el negocio, ni yo ni nadie. No soy fan del sacrificio, soy fan de si se puede hacer disfrutando, mejor. Otro punto es que yo tengo 3 hijas, en ese momento eran pequeñas, y yo quería montar la empresa, yo quería que la empresa creciera, pero yo no quería perderme la infancia de mis hijas. Y eso para mí era una prioridad ante todo. Después, yo era novato. Yo no mostraba vulnerabilidad con el equipo, porque yo decía, ostras, es que para muchos es vuestro primer trabajo, pues pero para mí es mi primera empresa. A mí nadie me ha enseñado a ser empresario. Entonces yo necesitaba la colaboración de la gente. Yo si no me encontraba solo, yo necesitaba el apoyo de la gente, ¿no? Y bueno, y también en mi natural tampoco soy una persona autoritaria, ¿no? Entonces, digamos, con esos ingredientes, ¿no? Que yo quería a tiempo, mi forma de ser de colaborar y que también era novato, pues yo lo que buscaba, entonces yo delegaba igual por encima de lo razonable, ¿no? O sea, si alguien igual me hubiera visto un consultor y hubiera dicho, ostras, este es un kamikaze. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que yo delegaba, pero lo que me encontraba en una situación que a veces cuando la persona que recibe esa tarea no tenía la confianza de poder hacer esa tarea, necesitaba apoyo de compañeros, ¿no? Entonces salió la figura esa del motivado. Motivado eran compañeros que apoyaban a gente que tenía una tarea en tareas que no eran la suya propia, pero que les motivaban, que tenían suficiente criterio como para echar una mano. Entonces empezamos a crear esa figura del motivado. Esto del motivado, casi a la vez, nació las tribus, que las tribus era un conjunto de motivados. Tareas dentro de la empresa que no eran la principal, pero gente que le motivaba y tenía suficiente conocimiento o ímpetu, pues hacía esas tareas, ¿no? Entonces hicimos tribus de logística, tribus de personas, tribus de redes sociales, y hicimos varias tribus, ¿no? Quedan 5 minutos, joder. Vale. Vale, entonces, los cargos. Entonces, ¿qué pasaba? Que también, respecto a la motivación, entendíamos que es mejor una persona motivada
que haga una tarea una persona motivada, que la haga alguien porque es su cargo. Entonces, con los cargos teníamos situaciones de que un jefe paternalista, que yo me convertí en jefe paternalista, no dejaba que hiciera la gente, los cargos nos hacían quitar el foco al cliente y más al cargo. Entonces, no nos ayudaba a nosotros, ¿no? Entonces, claro, como empezamos a hacer equipos autónomos sin cargos, sin jerarquías y tal, entonces todas las tareas, los procesos de valoración los teníamos que hacer de forma colaborativa. Entonces, hacíamos de forma 360 tanto lo que es evaluación de desempeño como lo que son revisiones salariales. Vale. Mientras tanto, vuelvo con la época de Luis Lin, nosotros íbamos mucho a los meetups de Agile. Era una época súper emocionante, porque era como si fueran los proscritos, la rebelión, ¿no? Nos juntamos ahí a casi media oscuras, ahí con los post-its, y era como una rebelión del pueblo, ¿no? Yo siempre lo he visto como decir, ostras, es que la mayoría de la gente no tenía poder de decisión en sus empresas a nivel directivo, pero estaban ahí como diciendo, joder, si no luchamos por nuestros derechos, luchamos porque queremos trabajar mejor, queremos ser más productivos y encontramos que esta es la forma, ¿no? Me parecía muy emocionante. Lo que pasa es que y nosotros participábamos, aprendíamos, colaboramos un montón. Sí que es verdad que había una cosa que a mí me desconectaba, que era un poco, había muchos debates sobre herramientas, que si certificaciones sí, que certificaciones no, que si el máster, que si haya el coach sí, que si no. O sea, entonces había una cosa que a mí me daba la sensación que digo, ostras, sí, parece que la herramienta se ha comido al objetivo, ¿no? Esto al final, yo lo que entendía, o sea, esto es entrega valor continuo, aprendizaje del error, pivotar, colaboración, ¿no? Y no es cumplir una ISO, tal, ¿no? A veces decían, no, es que tú no estás haciendo Scrum porque no haces esto y lo otro. Y yo como ya tenía manía de antes, pues ya se liaba, ¿no? Entonces, claro, luego preparando la charla, cojo y mido y digo, joder, pues es que ya estaba ahí. Joder, pero si es que ya estaba ahí. O sea, dejaos de tanto procesos y herramientas, ¿no? Si es que está en el primer valor, ¿no? Y yo lo que vivía, por lo menos en esa época, no era eso. Y sí que es verdad que es una cosa que creo que nos tenemos que dar cuenta, nosotros lo hemos vivido, que hay que tener cuidado con los procesos no lo aguantan todo. Hasta nosotros no somos de certificaciones y tal, porque como nuestros sistemas nos los metamos nosotros mismos, pero incluso cuando ya llegan a un punto de madurez, se convierten también en un estándar. Y nosotros tuvimos una crisis muy fuerte hace 2 años y nos juntamos para decir, hostia, ¿qué está pasando? ¿No? Parece que es como de esto típico que se pincha el globo y empieza a salir por todos sitios, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que de tanto fijarnos en los procesos, habíamos perdido el foco en la esencia, en el objetivo inicial. ¿Cuánto me quedan? 2 minutitos así, ¿no? Vale. Fíjate, tuvimos una situación que teníamos un compañero que él sí que era bastante experto allá, yo estaba muy contento de que, joder, vaya fichaje que hemos hecho, porque nosotros somos Lean, pero te metemos allá y tal. Y entonces resulta que, pues sí, empezamos a meter facilitaciones tal, ceremonias, mucha teoría tal, pero, ostras, el trabajo no salía. Luego hacíamos retrospectiva, no sé qué, tal y cual, y el trabajo seguía sin salir. Pivotamos y seguía sin salir. Y digo, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está fallando? Y entonces yo conecté con este papel en la pared. Digo, ostras, es que poner un post-it con una tarea en la pared no es una declaración de intenciones que si va bien, bien, y si no ya en la retrospectiva veremos qué ha pasado. No, es un compromiso. Es un compromiso que haces tú con tu equipo. Es un compromiso que haces tú con tus compañeros. Es casi un contrato. Tú en la vida real puedes romper un contrato, sí, lo puedes romper, pero tú sabes las consecuencias, sabes que tiene una importancia. Pero entonces, ese post-it en la pared, ese comprometerte con tus compañeros, eso es responsabilidad individual y un foco en el objetivo. Y da igual, para mí esto es lo que mantiene cualquier sistema, da igual, o sea, no las herramientas, da igual si la gente si no tenemos nosotros mismos una responsabilidad individual con lo que nos comprometemos a hacer y no tenemos un foco en por qué y a dónde vamos haciendo lo que hacemos, da igual la herramienta, da igual que sea autogestión, da igual que sea Agile, da igual que sea lo que sea. Entonces yo creo que en algún momento hay que parar
y reconectar con la esencia. En algún momento hay que parar y reconectar con el objetivo, con por qué hacemos esto, cuál es nuestro propósito. También en algún momento hay que parar y mirarse también a uno mismo. Si está siendo fiel a la confianza y si está siendo fiel a la conciencia de dónde va. Y en algún momento tengo que parar la charla porque ya se ha acabado el tiempo. O sea, espero que os haya sido de vuestro agrado. Este tipo de organizaciones en las cuales se tiene tanta delegación y se necesita tanto compromiso, tanta responsabilidad, ¿tú crees que realmente, ahora sois 40, más o menos? Sí. ¿Crees que esto escala a una empresa conforme vas creciendo y seáis más del número mágico de 50, donde empiezan las regulaciones chungas? Y igualmente, ¿qué tasa de rotación tenéis? Tasa de rotación, o sea, me han matado aquí porque los datos, la verdad que no tengo datos. Hemos pasado épocas mejores, hemos pasado épocas peores ante el nivel de rotación. De lo que me preguntas de 40, me lo preguntaban también cuando éramos 10 o cuando éramos 20. Me decían cuando eran 40. La verdad que no lo sé. No lo sé y tampoco me importa en el sentido de decir, nosotros sí que lo que tengo claro es que adaptamos nuestro sistema a las situaciones del momento, ¿no? Y hasta ahora ha sido así. No tengo un apego en decir, oye, que nosotros tenemos que llegar a 100 y seguir siendo autogestionados. Si no da más el sistema, lo cambiaremos, lo adaptaremos. Para mí, la autogestión no es un valor en sí. Para mí, la autogestión es la forma en la que hemos encontrado nosotros de poder solucionar nuestros problemas basado en nuestros principios y nuestros valores, ¿no? Entonces, ¿creo que se puede? Sí. Si no se puede, pues vendré y os lo contaré, no pasa nada. Gracias. De la tasa de rotación, creo, o sea, yo tampoco soy un romántico de autogestión. No creo que un sistema, o sea, no creo que no sé si la autogestión tiene más o menos rotación, ni lo mío. O sea, para mí la rotación es un problema que tiene FDSA y a veces puede ser por autogestión o puede ser un tema salarial o puede ser un tema de quemado o puede ser un tema del tipo de trabajo que quieres hacer o que tiene otros proyectos. O sea, es que hay muchísimos factores. Entonces, y a mí no ligo lo que es la tasa de rotación a un solo factor que puede ser el sistema, ¿no? Pero te voy a decir, no tengo datos. Estoy pensando en Teodora, que ha hablado de datos y yo no. ¿Qué te empujó a crear esta empresa con este concepto? ¿A crear la empresa? Sí. Bajo este concepto. No, bajo ese concepto, digamos que a partir de 2014, que es cuando, o sea, digamos, de 2009 a 2014 fue más tradicional y tal, pero en 2014 fue una vuelta a empezar y es un poco lo que digo, ¿no? Mi idea era crear una empresa en la que a mí me gustaría trabajar. Y luego, yo conforme crecía la empresa, yo veía cosas que no me cuadraban en temas de la jerarquía. Yo veía cosas que... Entonces, yo siempre digo que lo único obligatorio es lo legal, pero todo lo que no es la legalidad, todo lo que no es cumplir unos impuestos tal, lo puedes hacer como quieras. Entonces, me llamaba la atención el experimentar, el ver que era acorde a lo que yo sentía, el ver que a la gente le gustaba, respondía, y fuimos creciendo. Y de hecho... ya te digo que la primera vez que yo oí la palabra empresa autogestionada fue porque vino un consultor a nuestra empresa a estudiar nuestro caso. Y yo no sabía ni que era ese concepto y nos dijo, sois autogestionados. O sea que para mí no ha sido un fin en sí, sino que ir siguiendo pues, entre los principios la colaboración y la intuición y lo he ido creando.